Bienvenidos de nuevo, estimados estudiantes. Hoy vamos a repasar las ramas de la contabilidad. Vamos a repasar un poco sobre los estados financieros y su utilización. Bien, hablando de las ramas de la contabilidad, recordemos que la contabilidad, algunos autores lo denominan como ramas, otros como clases de contabilidad, y ahí encontramos dentro de las principales la contabilidad gerencial o administrativa, que es aquella que se encarga de brindar información financiera del ente económico a usuarios internos de la institución o de la entidad. Esto es, por ejemplo, a los socios, a la junta directiva, a los gerentes, a las diferentes áreas dentro de la organización. Tenemos, por otro lado, la contabilidad de costos, que genera información del ente económico para usuarios tanto internos como externos de la organización. Y esto es internamente, pues, para los departamentos de producción, por ejemplo, para los departamentos, las diferentes gerencias, que seguramente van a necesitar saber cómo están compuestos esos elementos del costo, es decir, cuánto me cuesta la materia prima, la mano de obra, y los costos indirectos de fabricación. Y como tercera rama de la contabilidad encontramos la contabilidad financiera, que es la que estamos estudiando en este curso. Es aquella rama de la contabilidad encargada de brindar información financiera del ente económico a usuarios externos de la organización. Estos usuarios pueden ser, por ejemplo, las entidades estatales, como la DIAN, por ejemplo, las supersociedades, etcétera. Pueden ser las entidades financieras a quienes debemos brindar la información cuando necesitamos, por ejemplo, un crédito o cuando necesitamos algún tipo de apalancamiento. También otras organizaciones, las cámaras de comercio, los sindicatos, los clientes, cualquier entidad externa de la organización que requiera información de ella, la contabilidad financiera se encarga de brindar esa información de los entes económicos. ¿Cómo brindamos información del ente económico? A través de unos informes denominados estados financieros, que son aquellos informes encargados de suministrar esa información financiera a aquellos usuarios que estén interesados en conocer de la situación financiera del ente económico. Ya sabemos, fuera de la organización. Esto es la contabilidad financiera la que emite esta información a través de estos informes llamados estados financieros. Los estados financieros se clasifican en dos: estados financieros de propósito general y estados financieros de propósito especial. Los estados financieros de propósito general, que ya los veremos, o que los hemos estudiado ya previamente, están compuestos o se subclasifican en dos: estados financieros básicos y estados financieros consolidados. Y ya luego hablaremos un poquito más de estos. Los estados financieros de propósito especial, como su nombre lo indica, van dirigidos a usuarios especiales de la información financiera, aquellos usuarios que pueden solicitar en cualquier tiempo, de manera indeterminada, información del ente económico. Algunos ejemplos de estos tipos de usuarios: las entidades de control, por ejemplo, la DIAN puede llegar en cualquier momento y pedirnos información del ente económico a través de estados o informes financieros. Esos serían estados financieros de propósito especial. Ya más adelante veremos también algunos ejemplos de ellos. Volvemos a los estados financieros de propósito general. Recordemos que son emitidos, como su nombre lo indica, para el público en general, para usuarios indeterminados en cualquier momento de la organización. Normalmente se expiden una vez al año, al final, al cierre de cada periodo contable. Se clasifican en dos: en básicos y consolidados. Los estados financieros básicos son aquellos que, dentro de las normas internacionales de información financiera, se clasifican como un juego completo de estados financieros, y lo componen el estado de situación financiera, el estado de resultados y otro resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Esos son los 5 estados financieros básicos. Por allá veremos que en las NIF para pymes, únicamente en las NIF para pymes,
nos permite utilizar o cambiar el estado de cambios en el patrimonio por el estado de resultados y ganancias acumuladas, pero solo cuando hayan ciertas situaciones especiales, que las vimos o las veremos dentro de este curso. Los estados financieros consolidados son los mismos 5 estados financieros básicos, pero que presentan la información del ente económico, de un ente económico matriz o controlador, con los de sus subordinadas o controladas como si se trataran de una sola empresa. Esos son los estados financieros consolidados. Algunos ejemplos de los estados financieros, ya dimos los 5 estados financieros básicos, recordemos, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros. Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de estados financieros de propósito especial. Quizá el primero que toda organización debe hacer es el estado de situación financiera inicial. Como su nombre lo indica, se prepara cuando se inician operaciones en el ente económico. Es decir, es el primer estado financiero que nosotros vamos a realizar cuando iniciamos operaciones. Tendrá básicamente la composición del capital, del patrimonio, y el lugar del activo a donde fue esos aportes de los socios. 2, los estados financieros de periodos intermedios. Normalmente, cuando tenemos que presentar informes a las entidades financieras solicitando un crédito, por ejemplo, vamos a tener que presentar estados financieros en cualquier momento, digamos, con corte a marzo, con corte a septiembre. Esos son estados financieros de periodos intermedios, son estados financieros de propósito especial. Los estados de costos, por ejemplo, para saber la composición de cada uno de los elementos que componen el costo de un producto. Los estados de inventarios, los estados financieros extraordinarios, que son aquellos que en cualquier momento una entidad nos puede solicitar que emitamos un estado financiero con corte, por ejemplo, a mitad de un mes, que tenemos una visita de la DIAN y nos solicita información justo en ese momento. Los estados financieros de liquidación. Cuando una organización entra en proceso de liquidación, hay que generar unos estados financieros para saber en qué momento, como la foto de ese momento en que la organización entra en ese periodo de reorganización o de liquidación. Los estados financieros comparativos. Todos, a partir del 1 de enero de 2015, con la entrada en vigencia en Colombia de las normas internacionales de información financiera, todos los estados financieros, incluidos los de propósito general, deben presentarse de forma comparativa. Recordemos, y esto es, se debe presentar la información de por lo menos 2 periodos contables. Entonces, todos los estados financieros básicos también son estados financieros de propósito especial, porque están incluyendo la información comparativa. Y finalmente, los estados financieros certificados y dictaminados, que son aquellos que llevan la firma del representante legal de la organización y del contador público o de un revisor fiscal, si la entidad está obligada a tenerlo. Esos son estados financieros certificados, los que llevan la firma del contador y del representante legal. Y los estados financieros dictaminados son aquellos que van acompañados de una comunicación, de una carta normalmente, firmada por el revisor fiscal en la que expresa su opinión con respecto a esos estados financieros. Esa carta, ese comunicado se denomina dictamen y se conocen esos estados financieros que van acompañados con ese documento como estados financieros dictaminados.